Para analizar la respuesta del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia por el COVID-19, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. En un escenario regional complicado, en el que el coronavirus ha alterado la vida de los países latinoamericanos, Brasil destaca por sobre el resto. No solo porque los casos de contagios y muertos se han disparado en las últimas semanas, sino además porque esto ha revelado, y en gran medida ha sido consecuencia de, la incapacidad del gobierno de Jair Bolsonaro para enfrentar la crisis. Al día de hoy, el número de brasileños contagiados ha superado los 150.000, lo que ubica al país dentro del top 10 mundial de aquellos con más casos. Por otro lado, los muertos están ya por encima de los 10.000, el número más alto de América Latina y más que los oficialmente registrados en China. Lo más preocupante es que la cifra de nuevos casos diarios no parece por el momento aplanarse. En ciudades como Manaos ya se han visto escenas de hospitales y cementerios rebasados, algo que pueda repetirse pronto en otros lugares. Lo que ha puesto al caso brasilero en la agenda global ha sido, sin embargo, la abierta postura del presidente Bolsonaro de restarle importancia a los efectos del virus. En una famosa declaración lo definió como una gripita, y su accionar militante en contra de cualquier medida de confinamiento y cuarentena. En las últimas semanas, el presidente no solo ha expresado abiertamente esta postura, sino que en reiteradas oportunidades se ha mostrado en lugares públicos, en abierto desafío a las recomendaciones de permanecer en casa, e incluso encabezó algunas manifestaciones de sus seguidores en las que, por supuesto, no se respetaron los protocolos de distanciamiento. En el último acto, que tuvo lugar en Brasilia el pasado 20 de abril, el mandatario incluso coqueteó en su discurso con las consignas más radicales de sus seguidores que reclamaban una intervención militar y el cierre del Congreso y la Suprema Corte. Bolsonaro argumenta que la situación no amerita tomar medidas que generen efectos profundos en la economía y desde el propio gobierno federal se intentó lanzar una campaña de difusión masiva instando a los ciudadanos a volver a sus trabajos y a los comercios a reabrir sus puertas. En una acción que muestra el carácter de la situación, la propia Suprema Corte debió intervenir prohibiendo la difusión de dichos spots. Lo anterior no es más que una muestra del creciente aislamiento de Bolsonaro y la multiplicación de conflictos que, si bien ya se venían incubando, han emergido de manera clara como resultado de la crisis del COVID. En primer lugar, es necesario hacer referencia a las tensiones que se han generado al interior de su propio gabinete. Esto porque las posturas de Bolsonaro chocaron desde un inicio con las de su propio ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, que desde el momento en que comenzaron a crecer los contagios, abogó por medidas de confinamiento similares a las adoptadas por otros países de la región. Siendo reconocido por los expertos como un funcionario con un perfil técnico solvente, la imagen de Mandetta incluso comenzó a crecer en la opinión pública. Lo anterior derivó en enfrentamientos públicos con el presidente que culminaron con el pedido de renuncia justo en el momento en el que el coronavirus comenzaba a expandirse por el país. El segundo frente importante de conflicto ha sido con los gobernadores, la mayoría de los cuales decidió adoptar medidas estrictas en sus territorios, en contraposición con lo planteado por Bolsonaro. Los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro han encabezado estas acciones, y sus mandatarios, João Doria y Wilson Witzel, antiguos aliados del presidente, han mostrado abiertamente su oposición a los planteos de Bolsonaro. Doria no ha dudado en referirse a este como un lunático, e incluso dispuso que el gobierno de su estado dejase de cumplir con los pagos de la deuda que tiene con la Federación para destinar dicho dinero al combate al coronavirus. Bolsonaro, por su parte, acusa a los gobernadores de exagerar la situación para sus propios fines políticos y abiertamente los ha hecho responsables de la caída económica que de manera directa seguirá a la pandemia. Estos enfrentamientos han llevado incluso a reclamos ante la justicia, que reiteradamente ha fallado a favor de los gobiernos estatales y en contra del presidente. El tercer eje de conflicto se ha dado con el Congreso y en particular con los líderes parlamentarios.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, cercano ideológicamente a Bolsonaro, no solo se ha mostrado en contra del manejo de la crisis que está llevando a cabo el presidente, sino que lo ha criticado abiertamente por sus actitudes golpistas. El titular del Senado, David Alcolumbre, adoptó una postura similar y en su momento se manifestó en contra de un reemplazo de Mandetta. El conflicto también ha estallado con la Suprema Corte, en parte por el coronavirus, pero en otra por la situación derivada de la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, y sus acusaciones de que ésta tuvo como motivo principal las presiones del presidente para remover a funcionarios claves del área a su cargo, en particular el director de la Policía Federal, en un intento por interferir en investigaciones que lo podrían implicar. La Suprema Corte no solo bloqueó la designación de un nuevo director de la policía cercano a Bolsonaro, sino que aceptó un pedido del fiscal general para investigar las acusaciones de Moro. La respuesta de Bolsonaro ante estos enfrentamientos ha seguido un patrón común: acusar a sus adversarios de seguir intereses personales, alentar a sus seguidores más radicales a través de las redes sociales y no solo ratificar, sino incluso profundizar las posturas por las que resulta criticado. En el medio, lamentablemente, los brasileros y brasileras se siguen enfermando y muriendo. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.